¿Realmente crees que utilizas solo el 10% de tu cerebro? ¿Y si te dijera que esa afirmación es uno de los mayores mitos sobre el cuerpo humano? Y no es el único, ni mucho menos. Desde pequeños, nos han enseñado ciertas verdades sobre nuestro organismo que, en realidad, resultan ser pura invención. Hoy vamos a hacer una auténtica revisión de conocimientos y desmentir 15 populares hechos sobre el cuerpo humano que, en realidad, no son más que mitos. Prepárate, porque algunas de estas revelaciones pueden sorprenderte de verdad y hacerte ver a ti mismo de una manera totalmente nueva. Pero, ¿de dónde vienen todas estas ideas erróneas? A menudo, son datos científicos obsoletos que ya fueron desmentidos. A veces, son el resultado de investigaciones mal interpretadas que se difundieron rápidamente por todo el mundo. Y otros mitos son simplemente cuentos de la abuela, que se han arraigado tanto en nuestra vida que ni siquiera nos cuestionamos su veracidad. Así que, vamos a separar el grano de la paja. ¿Vamos allá? El mito número 1. La verdadera estrella de las falacias sobre el cuerpo humano. Seguramente lo habrán escuchado. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este hecho es tan popular que ha servido de base para tramas de películas de Hollywood como Lucy o Sin Límites. La idea de que podríamos desbloquear el 90% restante y convertirnos en genios con superpoderes suena increíblemente tentadora. Pero seamos honestos. En realidad, es uno de los mayores mitos científicos de la historia. La ciencia moderna, especialmente la neurobiología, lo ha desmentido sin dejar lugar a dudas. Si observamos el cerebro mediante una resonancia magnética funcional, fMRI, o un escáner PET, el panorama se vuelve absolutamente claro. Incluso cuando simplemente están acostados y aparentemente sin pensar en nada, su cerebro brilla con actividad, como un árbol de Navidad. Diferentes zonas son responsables de distintos procesos: la respiración, el latido del corazón, el procesamiento de recuerdos, la planificación de la cena. No existen esos 90% oscuros o inactivos. Analicemos esto desde la perspectiva de la lógica y la evolución. Nuestro cerebro es un órgano increíblemente voraz. Aunque representa solo un 2% de la masa corporal, consume un 20% de toda la energía y el oxígeno. Imaginen que la naturaleza creara un ordenador tan energéticamente costoso para que el 90% de su potencia simplemente estuviera ocioso. Sería un derroche colosal de recursos, algo que la evolución simplemente no permitiría. Y aquí tienen otro argumento demoledor. Piensen en las consecuencias de los traumatismos craneales. Si el 90% del cerebro fuera un lastre inútil, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares o los traumatismos cráneoencefálicos pasarían sin dejar rastro. Pero sabemos que no es así. El daño incluso a una pequeña porción del cerebro puede llevar a consecuencias catastróficas. Pérdida del habla, de la memoria o de las funciones motoras. Esto es una prueba directa de que el cerebro no tiene partes de repuesto o sin usar. Cada área tiene su función, aunque sea altamente especializada, pero crucial. ¿De dónde surgió entonces este mito? Rastrear su origen con exactitud es complicado. Algunos señalan al psicólogo de principios del siglo XX, William James, quien una vez sugirió que usamos solo una pequeña parte de nuestro potencial mental. Pero él hablaba de potencial, no de partes físicas del cerebro. Simplemente, esta frase fue malinterpretada y se extendió por todo el mundo. En definitiva, usamos el 100% de nuestro cerebro. Solo que no todas las partes están activas a plena capacidad al mismo tiempo, de la misma manera que no tensan todos los músculos de su cuerpo en el mismo instante. Nuestro potencial no reside en desbloquear supuestas zonas ocultas, sino en la capacidad de nuestro cerebro para crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Este proceso se conoce como neuroplasticidad, y es precisamente lo que nos permite aprender, adaptarnos y desarrollarnos. Así que olvídense del 10%. Su cerebro ya funciona a pleno rendimiento
Pasamos al segundo mito de nuestra lista de falsas creencias. ¿Recuerdan aquella famosa imagen de los libros de biología? El mapa de la lengua, donde están perfectamente delimitadas las zonas de los sabores. La punta para lo dulce, la parte trasera para lo amargo, y los lados para lo salado y lo ácido. ¿Les suena familiar, verdad? A todos nos lo enseñaron en la escuela. Pues bien, me apresuro a decepcionarlos, o quizás a alegrarlos. Ese mapa es una completa falacia. Un mito científico que se ha perpetuado, pasando de un libro de texto a otro durante décadas. En realidad, todo es mucho más sencillo y, a la vez, más complejo. En nuestra lengua tenemos papilas gustativas, y dentro de ellas, los botones gustativos. Y son precisamente estos botones, que contienen receptores, los capaces de reconocer absolutamente todos los sabores principales: el dulce, el salado, el ácido, el amargo. E incluso el quinto sabor, reconocido no hace mucho, el umami, asociado a alimentos ricos en proteínas. Sí, es cierto que en distintas zonas de la lengua la sensibilidad a ciertos sabores puede variar ligeramente. Algunas áreas pueden, efectivamente, reaccionar un poco más intensamente al dulce o al amargo. Pero esta diferencia es tan mínima que ni siquiera la notarán. No existen zonas estrictas ni exclusivas. Pueden sentir la dulzura del azúcar tanto con la punta como con la parte trasera de la lengua. De la misma manera, el amargor del café se percibe en toda su superficie. ¿De dónde surgió entonces este mapa erróneo? Su historia es un clásico ejemplo del teléfono descompuesto en la ciencia. Todo comenzó en 1901, con la investigación del científico alemán David Hannig. Él, efectivamente, encontró esas ligeras variaciones en la sensibilidad de las diferentes partes de la lengua. Pero en sus conclusiones, jamás habló de una zonificación estricta. Sin embargo, su trabajo fue mal traducido y, lo que es peor, excesivamente simplificado por el psicólogo de Harvard Edwin Boring en la década de 1940. Fue precisamente su diagrama simplificado y distorsionado el que se propagó por el mundo, llegando a los libros de texto y, por ende, a nuestras mentes. Así que la próxima vez que disfruten de su platillo favorito, sepan esto. En esa fiesta de sabores participa toda su lengua, al completo, y no solo sus partes de forma programada. Ya pueden borrar de su mente ese obsoleto mapa de los sabores. Hablemos ahora de un mito que casi todo el mundo conoce, sobre todo si alguna vez se ha afeitado. Dice así: si te afeitas, el pelo te crecerá más grueso, más oscuro y más duro. Este hecho se ha transmitido de generación en generación, haciendo que muchas chicas teman la cuchilla como al fuego, y que, por otro lado, los adolescentes se afeiten con más frecuencia con la esperanza de conseguir una barba más densa. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues, la ciencia afirma que esto es una pura ilusión óptica. Y te contamos por qué. Imaginemos un pelo. En su base, cerca de la piel, es más grueso, y hacia la punta, de forma natural, se adelgaza y se vuelve más suave y claro debido a la exposición al sol y la fricción. Cuando te afeitas, cortas el pelo justo en la superficie de la piel, es decir, en su parte más ancha. ¿Y qué pasa después? El pelo empieza a crecer de nuevo, pero lo hace con ese corte romo y ancho. Naturalmente, al tacto se siente más áspero y punzante en comparación con la punta suave y afilada que tenía antes. Además, el pelo corto, recién crecido, parece más oscuro porque aún no le ha dado tiempo a decolorarse con el sol. Ese es todo el secreto. Afeitarse no influye en absoluto en el folículo piloso, que se encuentra profundamente bajo la piel. Es el folículo el que determina el grosor, el color y la velocidad de crecimiento del pelo. La cuchilla solo actúa en la superficie. No puede cambiar tu genética. La cantidad de folículos que tienes está determinada desde el nacimiento y no aumentará su número por afeitarte. El pelo no te crecerá más denso. Simplemente tendrás la misma cantidad que siempre. Este efecto es fácil de comprobar.
Si dejas de afeitarte y permites que el pelo crezca, con el tiempo sus puntas se volverán a afinar, se harán más suaves, y toda la aspereza y densidad desaparecerán. Volverán a su estado normal, así que este mito es simplemente el resultado de una percepción errónea. Vemos esos pelos cortos, oscuros y punzantes recién cortados, y sacamos la conclusión precipitada de que han cambiado su estructura. Pero en realidad, lo único que ha cambiado es su corte. Afeitarse es simplemente un corte de pelo, solo que muy, muy corto. Y no afecta la densidad del pelo de la misma manera que un corte de pelo en la peluquería. Bien, pues pasemos al mito número 4. Este sonido nos resulta a todos familiar. Sí, me refiero a ese inconfundible crujido de las articulaciones. Y casi con total seguridad, de niños nos dijeron: no te crujas los dedos, que de mayor te va a dar artritis. Esa advertencia se nos quedó tan grabada que, a día de hoy, muchos todavía ven este hábito con cierta preocupación. Pero, ¿qué sucede realmente cuando nos crujimos las articulaciones? ¿Y hay motivos para tanto miedo? Para empezar, ¿qué es exactamente este sonido? Dentro de nuestras articulaciones, existe un líquido especial, el líquido sinovial. Actúa como un lubricante, permitiendo que los huesos se deslicen suavemente entre sí. En este líquido hay gases disueltos, principalmente nitrógeno. Cuando estiramos la articulación, por ejemplo, al doblar un dedo hacia atrás, aumentamos el espacio entre los huesos. La presión dentro de la cápsula articular disminuye y al instante, los gases disueltos forman una burbuja. Es precisamente este proceso, la formación repentina y el colapso de esa burbuja de gas, lo que produce ese chasquido o crujido tan característico. Después de eso, el gas necesita tiempo para volver a disolverse en el líquido. Por eso no puedes crujir la misma articulación 2 veces seguidas. Hay que esperar unos 15 o 20 minutos. ¿Y qué hay de la tan temida relación con la artritis? Esta es la pregunta clave. Pues bien, la respuesta es un rotundo no. Numerosos estudios científicos no han encontrado ninguna conexión entre el hábito de crujirse los dedos y el desarrollo de osteoartritis. Incluso existe una historia muy curiosa y reveladora al respecto. Un médico, llamado Donald Unger, decidió hacer un experimento consigo mismo. Durante 60 años, se crujió los nudillos de la mano izquierda todos los días, mientras que la derecha la dejó intacta. Después de 60 años, comparó el estado de las articulaciones de ambas manos. ¿Y qué creen? Ninguna diferencia. No había ningún signo de artritis en su mano izquierda. Por este estudio, por cierto, recibió el divertido, pero prestigioso, premio Ig Nobel. Claro, esto no significa que crujirse las articulaciones sea algo súper beneficioso. En casos muy raros, una flexión excesivamente agresiva y frecuente de los dedos podría llevar a un esguince de ligamentos o a una disminución de la fuerza de agarre. Pero esto es más la excepción que la regla. Así que, si te molesta el sonido, eso es otra cosa. Pero desde un punto de vista médico, no tienes de qué preocuparte. Este hábito no te conducirá directamente a la artritis. Te lo aseguramos. El quinto mito es uno de los pilares del estilo de vida saludable que parece grabado a fuego. Debemos beber 8 vasos de agua al día. Es la famosa regla del 8 por 8. 8 vasos de 8 onzas, lo que equivale aproximadamente a 2 litros. Nos lo repiten dietistas, entrenadores físicos y revistas de bienestar. Suena simple, claro y muy convincente. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Son esos 2 litros una cifra universal e ineludible para absolutamente todo el mundo? La respuesta es no, no lo es. Esta regla es una simplificación excesiva que no tiene en cuenta una multitud de factores individuales. En primer lugar, analicemos de dónde salió realmente esta recomendación. A menudo, sus orígenes se remontan a un informe del Consejo de Alimentación y Nutrición de EU, de nada menos que 1945. En él se establecía que un adulto promedio necesita aproximadamente 2,5 litros de agua al día.
Pero curiosamente, casi todo el mundo pasa por alto la siguiente frase de ese mismo informe. La mayor parte de esta cantidad ya está contenida en los alimentos. Y este es el punto clave. No obtenemos agua solo de las bebidas. Está presente en sopas, frutas, verduras, zumos, té, café, e incluso en los platos de carne. Un pepino o una sandía, por ejemplo, están compuestos en más de un 90% de agua. Así que, si tu dieta es rica en este tipo de alimentos, ya estás cubriendo una parte significativa de tus necesidades de hidratación. En segundo lugar, la necesidad de agua es algo puramente individual. Depende de tu peso, edad, nivel de actividad física, el clima donde vives e incluso de tu estado de salud. Un deportista que entrena varias horas en un día caluroso necesitará mucha más agua que un trabajador de oficina que pasa todo el día bajo el aire acondicionado. Entonces, ¿cuánta agua debemos beber? El mejor y más fiable indicador que nos ha dado la naturaleza es la sed. Si bebes cuando tienes sed, lo más probable es que estés obteniendo suficiente líquido. Otro método sencillo para comprobarlo es el color de tu orina. En condiciones normales, debería ser de un amarillo pálido. Si es oscura y concentrada, es una señal de que necesitas beber agua. Y si es transparente como el cristal, puede que incluso te hayas excedido. En definitiva, la regla de los 8 vasos no es una ley inquebrantable, sino más bien una guía muy general. No te fuerces a beber agua si no tienes sed. Simplemente escucha a tu cuerpo. Es mucho más sabio que cualquier recomendación estandarizada. El siguiente mito es un verdadero quebradero de cabeza para muchos padres. Afirma que el azúcar provoca hiperactividad en los niños. Seguro que les suena esta escena: un cumpleaños infantil, tarta, dulces, refrescos azucarados. Y media hora después los niños revolotean por la casa, gritan y parecen estar patas arriba. Y la primera conclusión que se saca es: claro, la culpa es del azúcar. Este mito está tan extendido que muchos padres intentan limitar el consumo de dulces antes de eventos importantes o de ir a dormir, para que el niño esté más tranquilo. La idea parece absolutamente lógica. El azúcar son carbohidratos de absorción rápida, una fuente de energía. Por lo tanto, su exceso debería provocar un estallido de actividad. Sin embargo, a pesar de la amplia creencia en esta afirmación, la ciencia no la respalda. Se han realizado numerosos estudios para verificar esta conexión. Y los resultados fueron sorprendentes. En los llamados estudios de doble ciego, donde ni los niños, ni los padres, ni los propios experimentadores sabían qué recibía exactamente el niño, una bebida con azúcar o una con un edulcorante inocuo que funcionaba como placebo. No se encontró ninguna diferencia en el comportamiento de los niños. Los niños que recibieron el placebo se comportaron tan activos como aquellos que consumieron azúcar real. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué seguimos percibiendo esta conexión con tanta insistencia en la vida real? La respuesta reside en la psicología, no en la fisiología. En primer lugar, es el efecto de la expectativa parental. Si están firmemente convencidos de que después de los dulces, su hijo se volverá incontrolable, buscarán y notarán subconscientemente cualquier signo de dicho comportamiento, pasando por alto los momentos en que el niño está tranquilo. Su propio cerebro confirmará su hipótesis. En segundo lugar, y esto es lo más importante, es el contexto. Piensen, ¿en qué situaciones suelen comer muchos dulces los niños? Cumpleaños, fiestas, visitas a casa de amigos o familiares, vacaciones. Esto ya es, de por sí, un ambiente muy excitante y emocional. Los niños están activos no por el azúcar en la tarta, sino por la atmósfera general de diversión, los juegos, la interacción con amigos y la alteración de su rutina habitual. El azúcar, en este caso, es solo una coincidencia, no la causa. Por supuesto, esto no significa que el azúcar sea saludable. Su exceso es perjudicial para los dientes, puede llevar al aumento de peso y a otros problemas de salud.
Limitar los dulces en la dieta de un niño es lo adecuado, pero esto debe hacerse por razones de salud general, y no por una conexión mítica con la hiperactividad. La causa de la euforia en una fiesta es la celebración en sí, no un trozo de tarta. Mito número 7. Es un mito que seguro escuchaste 1000 veces de tu mamá o abuela cuando de niño intentabas leer un libro bajo las sábanas con una linterna. No leas con poca luz, te vas a estropear la vista. Esta idea parece completamente lógica. Cuando hay poca luz, los ojos tienen que esforzarse para distinguir las letras, y parece que de tanto esfuerzo la vista debería empeorar inevitablemente. Muchos de nosotros todavía sentimos culpa cuando leemos desde la pantalla del smartphone en una habitación oscura, pensando que estamos causando un daño irreparable a nuestros ojos. Pero, ¿es esto realmente así? La buena noticia es que leer con poca luz no causa daños irreversibles u orgánicos en los ojos, ni provoca el desarrollo de miopía u otras enfermedades. Nuestros ojos son un sistema asombrosamente adaptable. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata para permitir que más luz llegue a la retina, y las células fotorreceptoras, los bastones y los conos, comienzan a trabajar en modo intensificado. Sí, al leer en la penumbra, los ojos se cansan más rápido. Puedes sentir tensión, sequedad, dolor de cabeza. A esto se le llama astenopia o fatiga visual. Los músculos del ojo tienen que trabajar más para enfocar el texto, y es posible que parpadees con menos frecuencia, lo que provoca sequedad en la córnea. Pero todos estos síntomas son temporales. Desaparecen por completo en cuanto das un descanso a tus ojos o enciendes una luz adecuada. Es similar al cansancio muscular en las piernas después de una larga carrera. Te duelen. Pero eso no significa que les hayas causado un daño irreparable. Imagina a nuestros antepasados, que vivieron miles de años sin electricidad. Tuvieron que realizar muchas tareas a la luz de una hoguera, una tea o la luna. Si la vista se dañara tan rápida e irreversiblemente por esto, la humanidad ya se habría enfrentado a graves problemas hace mucho tiempo. Así que, aunque leer con buena iluminación es, sin duda, mucho más cómodo y productivo, no tienes que entrar en pánico si en algún momento tienes que leer en la penumbra. No estás dañando tu vista a largo plazo. Lo principal es escuchar a tu cuerpo. Si sientes que tus ojos están cansados, simplemente haz una pausa y dales un descanso. O mejor aún, simplemente enciende una luz más brillante. Pasamos al 8º punto, uno que se sitúa a medio camino entre la ciencia y las películas de terror. El mito de que el pelo y las uñas continúan creciendo después de la muerte. Esta imagen aparece a menudo en el cine y la literatura, creando una atmósfera espeluznante y mística. Es bastante fácil de imaginar. El cuerpo inmóvil, mientras el pelo y las uñas continúan su crecimiento, como si la vida no se hubiera ido del todo. Suena realmente aterrador, pero en realidad, por supuesto, no hay crecimiento post-mortem. Este efecto es simplemente una ilusión óptica, causada por los procesos naturales que ocurren en el cuerpo después del fallecimiento. Hagamos un breve repaso de biología. Para el crecimiento del pelo y las uñas se requiere un proceso hormonal y celular complejo. Las células en la base del folículo piloso y el lecho ungueal deben dividirse activamente. Y para que las células se dividan, necesitan energía. Esta energía la obtienen de la glucosa, y para procesar la glucosa se necesita oxígeno. Cuando una persona muere, el corazón se detiene, la circulación sanguínea cesa, y en consecuencia, se interrumpe el suministro de oxígeno y nutrientes a las células. Sin este combustible, la división celular y, por lo tanto, cualquier tipo de crecimiento, se vuelven absolutamente imposibles. Todos los procesos se detienen. Entonces, ¿de dónde surge la ilusión de crecimiento? Todo se explica por la piel. Después de la muerte, el cuerpo comienza a deshidratarse. La piel pierde humedad y, como consecuencia, se reseca y se contrae ligeramente, retrayéndose.
Esto es especialmente notorio en las puntas de los dedos y en el cuero cabelludo. Imagina lo siguiente. La piel alrededor de la uña se ha retraído un poco, dejando al descubierto la parte de la placa ungueal, que antes estaba oculta. Visualmente, la uña parece más larga. Lo mismo ocurre con el pelo. El cuero cabelludo se encoge, y la barba incipiente en la cara de un hombre o el pelo corto en la cabeza se hacen más visibles, como si sobresalieran de la superficie. No han crecido ni 1 milímetro. Simplemente la piel a su alrededor se ha contraído. Este efecto es especialmente notorio en hombres que fueron afeitados poco antes de morir. 1 o 2 días después del fallecimiento, puede aparecer una barba visible en su rostro, lo que dio origen al mito de que el pelo sigue creciendo. Pero la razón, como ahora sabemos, no es el crecimiento, sino la deshidratación y contracción de la piel. Así que, este espeluznante mito es simplemente un engaño visual, basado en los cambios post-mortem de la piel. Nada de misticismo, solo pura fisiología. Mito número 9. Una de las pesadillas de Internet más populares, y un ejemplo clásico de cómo una invención puede convertirse en un hecho aceptado. Dice así: cada persona, a lo largo de su vida, traga un promedio de 8 arañas mientras duerme. Imagínense esa cifra. 8. Para muchas personas que sufren de aracnofobia, solo pensarlo puede provocar un ataque de pánico. Esta estadística ha estado circulando por la red durante muchos años. Se reproduce en artículos de entretenimiento, se discute en foros, y mucha gente cree sinceramente en ella. Pero detengámonos un momento y apliquemos la lógica y el sentido común para ver por qué este mito no resiste el menor análisis. En primer lugar, pensemos desde la perspectiva de una araña. Las arañas son seres extremadamente cautelosos, y su supervivencia depende de su capacidad para percibir las más mínimas vibraciones. Un ser humano dormido es, para una araña, una fuente de peligro constante. Respiramos, emitiendo corrientes de aire. Nuestro corazón late, creando vibraciones. Nos movemos en la cama. La cama es el epicentro del ruido y el movimiento. Para una araña, meterse en la boca abierta, respirando y vibrando, de un gigante dormido, es un camino seguro hacia el suicidio. Simplemente va en contra de todos sus instintos de supervivencia. Ellas buscan lugares tranquilos, oscuros y escondidos, no un volcán activo. En segundo lugar, veámoslo desde nuestro lado. Incluso mientras dormimos, nuestros reflejos siguen funcionando. Si algo nos hace cosquillas en los labios o la cara, y las patas de una araña sin duda harían cosquillas, lo más probable es que nos despertemos o, como mínimo, instintivamente nos lo quitaríamos de encima con la mano. La probabilidad de que una araña no solo logre correr por nuestra cara, sino que además se meta intencionadamente en nuestra boca, y por si fuera poco, la traguemos sin despertarnos, es prácticamente nula. Entonces, ¿de dónde salió esta leyenda? Su historia es bastante curiosa. Se cree que fue inventada en 1993 por la periodista Lisa Holst, en un artículo para la revista PC Professional. Quería demostrar lo fácil que la gente cree cualquier información publicada en Internet, incluso la más absurda. Elaboró una lista de hechos ridículos, incluyendo el de las arañas, para mostrar la rapidez con la que se propagan las noticias falsas. E irónicamente, fue precisamente este hecho el que se volvió viral y sigue vivo hasta hoy, demostrando perfectamente su idea original. Así que pueden dormir tranquilos. La probabilidad de que traguen una araña mientras duermen es similar a la de que un unicornio vuele a su habitación. Su boca no es un comedor de arañas. El mito número 10 es una idea errónea que se esconde en el propio nombre de la enfermedad. Decimos, ¿me resfrié? O tengo un resfriado. E inmediatamente nos viene a la mente la imagen de mojarnos bajo la lluvia, congelarnos en una parada de autobús o sentarnos en una corriente de aire. La cadena lógica parece obvia. Frío equivale a enfermedad. Desde pequeños,
Nuestras madres nos abrigan con bufandas y nos gritan, «Ponte el gorro, que te vas a enfermar». Y al crecer, seguimos creyendo que la causa principal de la secreción nasal y la tos es el enfriamiento excesivo. Pero, ¿es realmente así? Desde el punto de vista médico, la causa del resfriado no es el frío, sino los virus. El resfriado común, o infección respiratoria aguda, IRA, es causado por cientos de virus diferentes. La mayoría de las veces, rinovirus. Para enfermarte, necesitas que el virus entre en contacto con las membranas mucosas de tu nariz o garganta. Estos virus se transmiten por vía aérea, cuando una persona enferma tose o estornuda cerca de ti, o por contacto, cuando tocas una superficie con el virus y luego te tocas la cara. Entonces, ¿qué tiene que ver el frío? ¿Acaso nuestras madres y abuelas estaban completamente equivocadas? No del todo. El frío por sí solo no puede crear un virus de la nada. No puedes resfriarte si te encuentras solo en una isla deshabitada en la Antártida, si no hay fuentes del virus allí. Pero el clima frío sí puede crear condiciones que favorecen la propagación de virus y hacen que nuestro cuerpo sea más vulnerable. Primero, cuando hace frío afuera, pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados y mal ventilados, como oficinas, escuelas o transporte público. En estas condiciones de aglomeración, es mucho más fácil que los virus se transmitan de persona a persona. Segundo, el aire frío y seco, especialmente en espacios calefactados, puede resecar las membranas mucosas de nuestra nariz, y las mucosas secas son una barrera debilitada. Para los virus, resulta más fácil penetrar el organismo a través de ellas. Tercero, existen estudios que sugieren que el enfriamiento excesivo puede debilitar temporalmente la respuesta inmune. Por ejemplo, enfriar la nariz puede ralentizar el trabajo de los cilios que expulsan patógenos y reducir la actividad de las células inmunes. Sin embargo, esto es solo un factor auxiliar, no la causa principal. En resumen, para contraer un resfriado, necesitas necesariamente el contacto con un virus. El frío no es la causa, sino más bien un catalizador, que puede aumentar tus posibilidades de contraer una infección. Así que, por supuesto, vestirse adecuadamente según el clima y evitar enfriarse demasiado es correcto. Pero no menos importante durante la temporada de resfriados es lavarse las manos con más frecuencia y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Ahora, un mito que seguramente te amargó más de un verano en tu infancia. La regla de oro en cualquier campamento de verano o en la playa. No se puede nadar hasta pasada al menos 1 hora de la comida. Nos asustaban diciendo que si rompíamos esa regla, nos daría un calambre seguro y podríamos ahogarnos. Esta advertencia era tan convincente que muchos, incluso de adultos, siguen acercándose al agua con recelo después de comer. ¿De dónde salió esta regla y tiene algo de cierto? La idea detrás de este mito suena bastante lógica. Cuando comemos, el cuerpo dirige un mayor flujo sanguíneo hacia el estómago y los intestinos para ayudar en la digestión. Por lo tanto, según la teoría, la sangre se desvía de los músculos de brazos y piernas. Y si a los músculos les falta riego sanguíneo y oxígeno, al nadar podrían fallar, lo que provocaría un espasmo o un calambre. Suena plausible, ¿verdad? Pero en realidad, nuestro cuerpo es mucho más inteligente. Sí, el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo sí aumenta después de comer. Pero eso no significa que tus extremidades se queden sin sangre. Nuestro cuerpo tiene suficiente sangre para, al mismo tiempo, digerir la comida y asegurar el funcionamiento de los músculos durante una actividad física moderada, como lo es la natación normal. Para que te diera un calambre por falta de riego sanguíneo, tendrías que ser un atleta profesional e intentar cruzar el Canal de la Mancha a contrarreloj, justo después de una comida copiosa. Para un baño normal o chapotear en el agua, tus músculos siempre tendrán oxígeno suficiente. Es más, no hay ningún caso documentado de ahogamiento cuya causa haya sido, específicamente, nadar después de comer. La Cruz Roja Americana y otras organizaciones de seguridad acuática de renombre
Han revisado sus recomendaciones y afirman que no hay ninguna necesidad de esperar 1 hora o media hora después de comer. Claro, nadar justo después de una comida muy copiosa y pesada puede ser simplemente incómodo. Podrías sentir pesadez de estómago, náuseas o eructos. Pero es una cuestión de incomodidad, no de peligro mortal. El único peligro real relacionado con la comida y la natación es el alcohol. El alcohol afecta la coordinación, ralentiza las reacciones y puede dar una falsa sensación de seguridad, lo que es la causa de muchas tragedias en el agua. Así que, después de un tentempié ligero, puedes ir a bañarte sin mirar el reloj. Pero después de beber alcohol, lo mejor es no meterse en el agua en absoluto. El 12º mito no es solo una simple equivocación, sino una verdadera leyenda con tintes de novela de espías. Dice así: las zanahorias mejoran la visión nocturna. A todos nos dijeron de niños: come zanahorias, y verás en la oscuridad como un gato. Y nosotros, obedientemente, mordisqueábamos esta hortaliza naranja con la esperanza de adquirir superpoderes. Y es que en este mito hay una parte de verdad, lo que lo hace especialmente convincente. Las zanahorias son realmente ricas en beta-caroteno, que en nuestro organismo se transforma en vitamina A. Y la vitamina A, a su vez, es absolutamente esencial para la salud ocular. Participa en la síntesis de la rodopsina, un pigmento visual que se encuentra en los bastones de la retina y es responsable de la visión con poca luz. Ante una deficiencia grave de vitamina A, una persona puede desarrollar la llamada ceguera nocturna, es decir, un deterioro brusco de la visión al anochecer. Y únicamente en este caso, el consumo de zanahorias u otros alimentos ricos en vitamina A realmente ayudará a restaurar la visión nocturna normal. Pero aquí está el truco. Si no tienes deficiencia de vitamina A y tu visión nocturna está dentro de los límites normales, entonces comer zanahorias por kilos no te dará una vista de búho. No obtendrás una visión nocturna sobrehumana. Simplemente alcanzarás tu nivel normal, genéticamente preestablecido, y todo el exceso de betacaroteno, el cuerpo lo eliminará o, en el peor de los casos, lo depositará en la piel, lo que puede darle un divertido tono amarillento. Y ahora, lo más interesante. ¿De dónde surgió este mito en su forma exagerada? Sus raíces se remontan a la Segunda Guerra Mundial. En 1940, la Royal Air Force británica comenzó a derribar con éxito bombarderos alemanes por la noche, para ocultar a sus enemigos su tecnología más avanzada y ultrasecreta. Los radares a bordo que permitían a los pilotos ver al enemigo en la oscuridad. El Ministerio de Información británico lanzó una ingeniosa campaña de propaganda. Comenzaron a difundir en los periódicos historias sobre sus mejores pilotos, quienes supuestamente poseían una visión nocturna fenomenal gracias a una dieta especial de zanahorias. Esta historia fue recogida por la prensa y se extendió por todo el mundo. La población civil también empezó a comer zanahorias activamente, con la esperanza de ver mejor durante los apagones nocturnos. El plan funcionó a la perfección. Los alemanes creyeron la patraña sobre las zanahorias, y la verdadera razón del éxito de la RAF británica se mantuvo en secreto. Y el mito resultó ser tan persistente que ha llegado hasta nuestros días. Así que, las zanahorias son buenas para la vista, pero, lamentablemente, no te convertirán en un superhéroe. El 13º punto de nuestra lista es un mito que aprendimos desde la escuela primaria. El ser humano solo tiene 5 sentidos. Enumerémoslos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Esta clasificación, propuesta por Aristóteles hace más de 2000 años, parece inquebrantable y completa. Nos hemos acostumbrado tanto a ella que ni siquiera nos paramos a pensar si realmente es así. Pero la verdad es que esa lista de 5 es una enorme simplificación. La ciencia moderna nos dice que el ser humano tiene muchas más formas de percibir el mundo, y el número de sentidos podría ascender a 20 o incluso más, dependiendo de cómo se clasifiquen. Veamos solo algunos de ellos.
que utilizamos cada día sin siquiera darnos cuenta. En primer lugar, la termocepción, que es el sentido del calor y del frío. Cuando tocas una taza caliente o sientes una brisa fresca, lo que actúa no es el tacto puro, sino receptores específicos en nuestra piel, que responden precisamente a la temperatura. En segundo lugar, la nocicepción, que es el sentido del dolor. No es un simple tacto intenso. Es un sistema distinto y complejo que le envía señales a nuestro cerebro sobre el daño tisular. Tiene sus propios receptores que responden a diferentes tipos de dolor: agudo, sordo, quemante. Sigamos adelante. La propiocepción, o sentido muscular. Cierra los ojos e intenta tocar la punta de tu nariz con el dedo índice. Lo lograste, ¿verdad? No lo hiciste con la vista ni el oído. Es precisamente la propiocepción la que le da a tu cerebro información sobre la posición de tus extremidades y partes del cuerpo en el espacio, en relación unas con otras. Gracias a este sentido, podemos caminar sin mirar dónde pisamos y coordinar nuestros movimientos. Y también tenemos el sentido del equilibrio, o equilibrocepción. De él se encarga nuestro sistema vestibular, ubicado en el oído interno. Nos permite mantener el balance, saber dónde está arriba y dónde abajo, y sentir la aceleración. Además, podemos mencionar la interocepción, el sentido del estado interno del organismo. Es el sentido del hambre, la sed, la saciedad o la necesidad de ir al baño. Son señales internas que son tan importantes como las externas. Así que, reducir toda la riqueza de nuestra percepción a solo 5 sentidos es como describir un arco iris con un solo color. Nuestro organismo es una herramienta sensorial increíblemente compleja que constantemente recopila y procesa enormes flujos de información, tanto del interior como del exterior, utilizando para ello muchos más de 5 canales. El 14º mito que vamos a desmentir trata un tema que a muchos nos inquieta. Dice así: el estrés te deja canas. A menudo escuchamos historias de personas que, supuestamente, encanecieron de la noche a la mañana tras un shock severo, o que, después de vivir un periodo muy difícil, descubrieron que tenían muchísimas canas. La imagen de alguien encanecido por la pena o por el dolor está profundamente arraigada en nuestra cultura y en nuestra mente. Y, al igual que con otros mitos, esta afirmación tiene un pequeño grano de verdad, que sin embargo, se ha adornado con muchísimas exageraciones. Veamos cómo funciona realmente este proceso. El color de nuestro cabello lo determina un pigmento llamado melanina, producido por unas células especiales, los melanocitos, que se encuentran en los folículos capilares. Con la edad, estas células se agotan y mueren gradualmente. Cuando un folículo se queda sin melanocitos, el cabello que nace de él se vuelve incoloro, es decir, canoso. Este proceso está, en su mayor parte, programado genéticamente. Son tus genes los que dictan cuándo empezarás a encanecer y con qué rapidez sucederá. ¿Puede el estrés intervenir en este proceso? Durante mucho tiempo, la comunidad científica fue escéptica al respecto. Sin embargo, investigaciones recientes, incluidas algunas realizadas en la Universidad de Harvard, han demostrado que el estrés intenso puede, de hecho, acelerar el proceso de encanecimiento. Pero el mecanismo detrás de este fenómeno no es el que solemos imaginar. Lo cierto es que el estrés activa el sistema nervioso simpático, el mismo que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Este sistema libera una hormona llamada norepinefrina o noradrenalina. Se ha descubierto que la norepinefrina daña y provoca la muerte prematura de las células madre de los melanocitos en los folículos capilares. Y estas células madre son nuestra reserva esencial para producir nuevas células que generen pigmento. Cuando esta reserva se agota, el folículo pierde la capacidad de producir cabello pigmentado de forma permanente. Ahora bien, aquí hay algunas precisiones importantes. Primero, estamos hablando de un estrés realmente severo, ya sea agudo o crónico.
Las preocupaciones cotidianas difícilmente tendrán un efecto tan devastador. Segundo, este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Un cabello ya crecido y con color no puede volverse canoso de repente. Las canas solo aparecen cuando un cabello viejo se cae y, en su lugar, crece uno nuevo ya desprovisto de pigmento. Este ciclo lleva semanas e incluso meses. Así que, eso de encanecer de la noche a la mañana es, fisiológicamente, imposible. Sin embargo, acelerar la aparición de canas en varios años debido a un periodo prolongado y difícil, según los últimos datos, es algo totalmente posible. Pero, a pesar de todo, los principales directores de este proceso siguen siendo tus genes. Para terminar, el 15º y último mito de nuestra lista. Este se refiere al mundo de la alimentación saludable, y a menudo nos hace pagar de más en la tienda. El mito afirma: el azúcar moreno es más saludable que el blanco. Lo vemos en cafeterías, lo compramos en las secciones de productos saludables, y lo añadimos a nuestros productos de repostería, convencidos de que estamos haciendo una elección más inteligente y beneficiosa para la salud. El azúcar moreno parece más natural, sin procesar, y el marketing refuerza activamente esta imagen. Pero analicemos esto no desde el punto de vista del color, sino desde el de su composición y su impacto en el organismo. ¿Qué es el azúcar en esencia? El azúcar blanco común, o sacarosa, es un producto obtenido de la caña de azúcar o la remolacha azucarera, que ha pasado por un proceso de purificación profunda, o refinado. Durante este proceso de refinado, se elimina todo excepto la sacarosa pura. ¿Y qué es el azúcar moreno? En la mayoría de los casos, especialmente si hablamos de un producto de gran consumo, es el mismo azúcar blanco refinado, al que, en la etapa final de producción, simplemente se le ha añadido una pequeña cantidad de melaza, o sirope de caña. Es la melaza la que le confiere su característico color marrón, una textura húmeda y un ligero sabor a caramelo. Sí, es cierto que la melaza contiene una cantidad ínfima de minerales, como calcio, potasio y hierro. Y es precisamente en este hecho donde se basan todas las afirmaciones sobre los beneficios del azúcar moreno. Pero seamos realistas. La cantidad de estos micronutrientes es tan insignificante que no ejerce absolutamente ningún impacto significativo en tu salud. Para obtener algún beneficio tangible, tendrías que consumir tal cantidad de azúcar moreno que el daño que causaría superaría con creces cualquier beneficio potencial. Desde el punto de vista nutricional, tanto el azúcar blanco como el moreno son prácticamente lo mismo. Ambos se componen casi en un 97-99% de sacarosa pura. Tienen un contenido calórico idéntico e influyen de la misma manera en los niveles de glucosa en sangre. Nuestro organismo los procesa de forma absolutamente idéntica. Por lo tanto, la elección entre azúcar blanco y azúcar moreno es exclusivamente una cuestión de preferencias gustativas y usos culinarios. El azúcar moreno es excelente para la repostería, donde la humedad y las notas acarameladas son importantes. Pero considerarlo una alternativa saludable al blanco es autoengañarse. Si quieres reducir los efectos negativos del azúcar, la única forma efectiva es reducir su consumo total, independientemente de su color. Y lo más sorprendente de todo esto es que algunos de estos mitos no son solo meras ilusiones inofensivas. Moldean nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia nuestra propia salud. El mito del 10% del cerebro, por ejemplo, no es solo un error. Limita nuestra percepción de nuestras propias capacidades. Creemos que escondemos un potencial gigantesco sin explotar, cuando en realidad nuestro cerebro ya está trabajando a pleno rendimiento. ¿Y qué me decís de la historia de la zanahoria y la vista? Es un ejemplo brillante de desinformación. La Real Fuerza Aérea Británica, o RAF, durante la Segunda Guerra Mundial, propagó deliberadamente este rumor para ocultar a los enemigos su nueva tecnología. Los radares, que eran los que realmente permitían a sus pilotos ver los aviones enemigos por la noche. Y este mito sigue vivo hasta el día de hoy. Incluso reglas aparentemente útiles,
como la de los 8 vasos de agua, no son una verdad universal, sino una recomendación promedio que no es adecuada para todo el mundo. Vaya giro, ¿verdad? Vivimos atrapados en historias inventadas hace décadas e incluso siglos. Como podéis ver, nuestro cuerpo es un sistema asombroso y complejo, rodeado de muchísimas especulaciones. Desmentir estos mitos no solo es interesante, sino también útil. Nos enseña a pensar críticamente y a no dar todo por sentado, incluso si parece un hecho universalmente conocido. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si habéis aprendido algo nuevo y queréis más revelaciones como estas, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. ¿Y en qué mito sobre el cuerpo humano habéis creído vosotros durante más tiempo? Dejad vuestros comentarios. Me encantaría leer vuestras historias.